Buenas noches, compañeros. Bienvenidos al taller de cálculo en varias variables. En este taller vamos a resolver ejercicios de exámenes parciales, no del anterior ciclo necesariamente, sino de diversos ciclos, ejercicios que no se encuentran en el material proporcionado por el CEFE. Los tres nos hemos encargado de buscar los ejercicios que habrá en estos 2 últimos años, o tal vez no, 3 últimos años, hayan sido de mayor dificultad. Esto se observó al notar los promedios de los cursos, y además porque no contamos con un solucionario. La presentación del taller será a través de diapositivas. Hemos resuelto varios ejercicios, es posible que no los sabemos todos, no hay problema, como lo repetimos, vamos a colocarlo en el escenario y este podrá ser visto con paciencia, con calma por ustedes después en nuestro canal de YouTube. Vamos a empezar el taller. ¿Pueden observar mi pantalla? Se ve, Sí, ya. todas las diapositivas. Vamos a empezar con el taller. Bueno, esta es la portada que todos vimos en la página de Facebook. Recuerden, apóyenos con un like y sus comentarios para próximos talleres. Será claro para finales. Vamos a empezar con un primer ejercicio de... Ese primer ejercicio que es de algo que debemos ya aprender muy bien, parametrización. Parametrización. Y el ejercicio es el siguiente. Este es un ejercicio que se tomó hace un año. Se trata de una curva C en el primer octante, el cual es la intersección de las superficies S1 y S2. Nos piden la ecuación de la recta tangente en un punto Q. Y además nos dicen que esta recta tangente es paralela a un plano. Este ejercicio es muy importante porque siempre a los profesores les gusta evaluar un ejercicio de recta tangente. ¿Y por qué insistimos tanto con parametrización? Porque parametrización es un tema que verán hasta cálculo 4. Es muy importante saber parametrizar porque lo van a volver a ver en cálculo 4. Tenemos la superficie S1 y S2. Debemos parametrizar. ¿Cuál es la forma más rápida y sencilla de parametrizar? Empecemos observando la curva S2. La curva S2. Cuando tenemos una curva que es una suma de cuadrados, debe venir siempre en nuestra mente una parametrización de senos y cosenos. Cuando tenemos una suma de cuadrados, debe venir a nuestra mente una parametrización de senos y cosenos. Y esto será a continuación. En X y Y serán, disculpen, acá, disculpen, aquí es 1, aquí es 1. Este error después lo cambiaremos. Aquí es 1. Continuemos. Y la parametrización para cosenos y senos es coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Todos sabemos que es 1. Y para z es x al cuadrado menos y al cuadrado más 1. ¿Por qué? Por la superficie S1. Continuemos. Y además nos sabemos por ángulo doble que el coseno menos seno es coseno de 2z. Coseno de 2t, disculpen. Más 1 porque el 1 no pasa nada. Y el t pertenece de 0 a pi medios por el hecho que el ángulo es el primer octante. Incluso coseno de 2t más 1, todos sabemos que el coseno ya tal es el mínimo valor menos 1, pero más 1 es 0, suficiente. Este z siempre va a ser positivo. Y en x y y es coseno y seno. En x y y es coseno seno porque x al cuadrado más y al cuadrado es 1. Y para el procedimiento para hallar la recta tangente, debemos derivar. Todos ya sabemos derivar unas funciones trigonométricas. Y después vamos a analizar qué sucede con el plano.
nos dicen que la recta tangente es paralela al plano. ¿Qué podemos decir del plano? Que su normal es 1, 1, 0. Todos sabemos que ahí todavía sabemos hallar la normal de un plano. 1, 1, 0 porque tenemos los coeficientes que acompañan a x y y en z es 0. Si nos dicen que la recta tangente es paralela al plano, ¿qué significa? Significa que la recta tangente es perpendicular a la normal. Si la recta tangente es paralela al plano, significa que la recta tangente es perpendicular a la normal. ¿Y qué condición tenemos de perpendicularidad? Que el producto punto es 0. Y esto vamos a hallar. Vamos a hacer una multiplicación de la derivada con el vector normal y vamos a igualar a 0. Hacemos una multiplicación en punto que todos sabemos muy bien. Igualamos a 0. Esto es muy fácil de resolver. Y hallamos que la tangente es 1. El único ángulo cuya tangente es 1 entre 0 y pi medios es pi cuartos. Y listo, ya sabemos el punto. Y ya conocemos la parametrización y la derivada. Podemos hallar todo. Ya tenemos la derivada. Ya conocemos la derivada. Y ahora reemplazamos pi cuartos en el variable t. Hallamos ahora el punto Q, que es reemplazar pi cuartos en la parametrización. Con paciencia resolvemos y vamos a hallar finalmente la recta tangente. Y la recta tangente vendría a ser la siguiente. Es muy importante saber parametrizar porque esto lo volverán a ver en cálculo 4. No olviden que para hallar la pendiente deben derivar. Recuerden que cuando una recta es paralela a un plano, significa que la recta es perpendicular al vector normal. Y listo, esto es el problema. Vamos a corregir este error. Descartar. Aquí es 1. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden hacerlo ahora en el chat o por micro. Esto fue un ejercicio que se evaluó hace un año, en realidad. Se evaluó también en el verano, 2 veces seguidas. El puntaje fue de 2 puntos. Tal vez les parece muy fácil, así que continuemos con el siguiente, que también es, no estoy seguro si es parametrización. Es un ejercicio de longitud de una curva. Nos dicen que tenemos una curva gamma que es descrita por la siguiente parametrización. Con alfa de t, y cuyo dominio va de 0 a 8. Nos piden que justifiquemos por qué alfa es una parametrización regular y los instantes para los cuales el recorrido de una partícula es igual a la longitud de la trayectoria. Este es el enunciado del ejercicio. Vamos a hacer primero, ya conocemos la parametrización. Vamos a hallar, ¿qué vamos a hallar? Todos ya debemos tener la idea de cómo calcular la longitud de una curva. Para hallar la longitud de una curva, debemos plantear una integral de línea. Todos ya sabemos cuál integral de línea es. Para plantear esta integral, ¿qué necesitamos? Primero necesitamos derivar. Derivamos la parametrización, tómense su tiempo. Recuerden las derivadas de la raíz, arcotangente y el logaritmo. Después debemos hallar el módulo. Ya algunos ya recordarán qué integral debemos plantear y debemos hallar el módulo de esto. Vamos a hallar el módulo de esta derivada. No se compliquen en el módulo
Es bien sencillo porque va a salir una constante. Es decir, la raíz de la suma de estos tres cuadrados es una constante. Y aquí verán el procedimiento. Ya determinamos elevar al cuadrado, sumamos, estamos sumando. Este primer término he multiplicado y dividido 1 más t al cuadrado. El segundo y tercero los he factorizado. Seguimos factorizando. Factorizamos el 4 y vemos que esta raíz es 2, es una constante. Primero vamos a escribir por qué es regular. Aquí vamos a escribir algunas condiciones. Si es que algunos quieren agregar más condiciones a la pronunciación regular, normal, son bienvenidos. Recuerden que por escribir más es necesario, a profesores no les va a molestar. Y decimos que alfa es una parametrización regular, ya que, primero, la parametrización es una composición de funciones continuas. Y todas las funciones pueden tomar todos los valores, incluso el logaritmo, como ya es 1 más t al cuadrado, sabemos que no va a haber problema con el logaritmo. Y además ya sabemos que el módulo de la derivada de la parametrización es diferente de 0 para todo t igual entre 0 y 8. Como les dije, si alguien quiere agregar más palabras a sus respuestas en el día del examen, no se preocupen, a los profesores no les va a molestar que agreguen más condiciones a su parametrización regular. Y ahora sí, vayamos con la segunda parte del ejercicio, que nos dicen, muestre que la longitud de gamma para qué intervalo es igual a la distancia de la partícula recorrida en otro intervalo. La distancia recorrida de la partícula es la longitud de gamma. Y esto es igual a la siguiente integral de línea. Repito, la distancia recorrida de la partícula es igual a la longitud de gamma igual a la integral de línea que presentamos. Hago una integral de línea que ustedes ya han visto en clase. Es una integral muy sencilla porque es una constante. Coloco T2 y menos T1 porque allí podemos reemplazar cuando T1 sea 0, T2 T, o cuando T1 sea 1 y T2 3. Es decir, lo siguiente. Cuando T de 1 sea 0, T2 T de 0 que nos piden, T de 1 1 y T de 2 3. Y finalmente T de 0 es 2. Este ejercicio tuvo un puntaje de 2 puntos. Es decir, este y el anterior fue la pregunta 1 del ejercicio y tuvo un puntaje de 4 puntos. Un ejercicio que rápidamente se resuelve y no podrían tener mayor dificultades. Las dificultades vendrán a continuación cuando sean ejercicios de diferenciabilidad y de límites. Si tienen algunas consultas, esperamos. Si no, continuamos. Entonces, vamos a continuar. El siguiente ejercicio no lo voy a explicar. Esto ya lo verán con más detalle en el video. Porque es un ejercicio para hallar los vectores unitarios tangente, normal y binormal y el plano osculador. Lo más difícil de un ejercicio de tipo es aprenderse las fórmulas, nada más. Lo más difícil es aprenderse las fórmulas. Y van a encontrar infinidad de problemas, pueden practicar con diferentes parametrizaciones, pero lo más difícil de un ejercicio de este tipo es aprenderse las fórmulas para los vectores tangente, normal y binormal y el plano osculador. Así que rápidamente voy a pasar esta diapositiva y tal vez vamos a ver un ejercicio de curvatura. Este es un ejercicio de curvatura que aquí yo quiero preguntarles. ¿Ustedes quieren que ya comencemos con un ejercicio de curvatura o vayamos directo a un ejercicio de límite en dos variables?
Dale el de curvatura, ¿no? Porque varios así han comentado, la mayoría he visto. Julio, no se te escucha. Cuando tenemos una parametrización con suma de cuadrados, siempre a nuestra mente debe venir cuando tenemos una parametrización de suma de cuadrados, siempre a nuestra mente debe venir senos y cosenos. Recuerden, cuando tenemos una parametrización de suma de cuadrados, siempre debe ser senos y cosenos. Nos piden determinar los puntos de la curva en el cual la curvatura es igual a 1 sobre 20. Sigamos, vayamos con la parametrización. La parametrización es con senos y cosenos. ¿Por qué en x es coseno y en esto es 2 seno más 1? Recuerden que cuando reduzcan a la unidad en y menos 1, eleven al cuadrado entre 4, obtendrán un seno al cuadrado, y coseno más seno al cuadrado es 1. En z es fácilmente z igual a 2y, porque z es el doble en y. 2 por 2 veces seno más 1 es 4 seno más 2. Y recuerden la fórmula de curvatura, deben derivar. Primero debemos derivar. Derivemos con paciencia. Hay en el módulo al cubo, seno al cuadrado, más 2 coseno al cuadrado, que es 4 coseno al cuadrado, y 4 coseno al cuadrado, que es 16 más coseno al cuadrado. Recuerden que estoy elevando al cubo. Aquí, miren, seno al cuadrado más 1 coseno más 1 coseno al cuadrado es 1. Nos queda 3 coseno al cuadrado. Y 3 más 16 y 19, y al final a 3 medios. Otra forma de escribirlo. Deriven por segunda vez la parametrización. Deriven por segunda vez la parametrización. Y después apliquemos, y después vamos a hallar el producto vectorial. Sí, recuerden, para curvatura es fórmula. Curvatura, normal, tangente, binormal, plano osculador, es fórmula. Por eso es que seguimos derivando. Multipliquemos vectorialmente con paciencia. Siempre intenten resolver con paciencia, si no se puede, no, qué mal. Después de hacer el producto vectorial, vemos que este no depende del parámetro t. Cuando hacen el producto vectorial de la primera y la segunda derivada de la parametrización, vemos que ya no depende de la variable. Y el módulo fácilmente es raíz de 20. Ahora es momento que aprendamos la fórmula de curvatura de una parametrización. ¿Y por qué es 1 entre 20? Esto ya es parte del enunciado. Listo, reemplacemos los valores que hemos hallado. Primero, el 1 más 19 coseno al cuadrado a la 3 medios, y segundo, raíz de 20. Ya hemos reemplazado, y esa es una ecuación muy fácil de hallar, porque pasen a multiplicar el 20 con la raíz y el 1 más 19 a la derecha.
Cuando resuelven de esa forma, obtienen una ecuación muy sencilla de la siguiente forma. Ven que el coseno al cuadrado debe ser 1. Y todavía conocemos cuando el coseno es 1 menos 1 y son los valores 0, pi o 2pi. Tal vez 0 entre 2pi a ustedes para acá, que eso es lo mismo, pero no hay problema en colocar estos detalles. Y listo, una vez que ya conocemos los valores de t de 0, pi, 2pi, vayamos a reemplazar los puntos de parametrización porque en la respuesta no son qué puntos de dominio, sino los puntos de la curva. Y los puntos de la curva son, cuando es 0, pi, 2pi, y el vector es el siguiente. 1, 1, 2, menos 1, 1, 2, y 1, 1 y 2. Este es un ejercicio de curvatura. Lo más importante es parametrizar. Siempre comprueben su parametrización, porque lo siguiente ya es fórmula, deriven con paciencia, y listo, obtendrán ecuaciones que van a ser fáciles de desarrollar. Sí, hay un truco, se llama, esto cuando es en dos variables, lo hemos visto en coordenadas polares como coseno y seno, pero cuando es en tres variables, les deben haber mencionado algo de coordenadas esféricas. Si es que no saben qué es coordenadas esféricas, entonces aún no le van a evaluar. Pero si es que ya les hablaron como es una parametrización en una esfera, entonces hay que repasarlo. Lo que tú me has preguntado es una esfera. Y ya, si es que ya debes haberle enseñado cómo parametrizar una esfera, y si no, les van a enseñar. Por una parte, cuando tenemos dos variables, es un círculo o una elipse, como sea el caso. Listo, estos son los primeros 4 ejercicios, no recuerdo. Ahora sí, vayamos a comenzar con límites, porque límites es un tema que a algunos nos parece un poco difícil, porque siempre tenemos problemas en hallar el camino, o en saber si existe o no existe. De abajo. Chicos, un minuto. Aquí hay un ruido de fondo. No sé, apaga el audio, que hay un ruido de fondo que debe terminar en unos segundos. Listo. Vayamos con el límites. Vayamos con límites. Primero, vamos a recordar el tema de límites, que es un cambio de variable. Y es el límite de la siguiente forma. Ese es un ejercicio que se evaluó, incluso se evaluó alguna vez en la convocatoria de JPF, y nos piden evaluar el límite de la función cuando x y y tienden a 0 y 0. Y este es un segundo ejercicio, es decir, era un problema con dos incisos. Vayamos con el primer ejercicio. Siempre cuando resuelvan un ejercicio de límite es muy, pero muy importante que escriban el dominio. Si no escribimos el dominio del límite, vamos a tener problemas porque no vamos a ver qué trayectoria utilizar. No se preocupen, ¿no? No son ejercicios difíciles para hallar el dominio, porque en este ejercicio primero sabemos que el único problema es cuando el denominador es igual a 0. Y eso solo sucede cuando x y y son diferentes. Y ustedes no se preocupen en escribirlo de esta forma. Pueden escribir que x y y son reales y x diferentes de y. Listo. Esta es una forma matemática que se ve elegante, pero ustedes pueden escribir la forma que les parezca más cómoda. Pero siempre es necesario colocar el dominio de la función. Y nos piden hallar el límite cuando x y y tienden a 0. El primer paso va a ser multiplicar y dividir e a la menos y. No hay problema porque este valor no es 0. En el denominador no voy a multiplicar. En el denominador no voy a multiplicar. En el numerador sí. Y queda de la siguiente forma. Y ahora voy a hallar el límite
de la primera función y la segunda. Una propiedad que ya hemos visto desde cálculo diferencial. En la segunda función no hay problema porque es 1, pero en la primera función vamos a hacer un cambio de variable. El cambio de variable que ya sabemos cuál va a ser es x menos y igual a un t o una variable que a usted más les parezca cómoda. Hagamos un cambio de variable x menos y de t y también coloquemos qué valores no puede tomar el t. El t es real y es diferente de 0. ¿Por qué es diferente de 0? Porque hemos escrito al comienzo que x es diferente a y. Y listo, hagamos el cambio de variable. Y finalmente, este es un límite que todos podemos hallar, y el límite es 1. Es un límite que todos podemos hallar, se resuelve primero con hospital, después se termina, y decimos que en el primer inciso el límite es 1. En el segundo ejercicio, igualmente se resuelve con un cambio de variable, y escribimos el dominio de la función. Como logaritmo no admite como argumento valores 0 o negativo, decimos que x y y ambos deben ser mayor que 0 y x diferente de y. Tenemos el límite de la siguiente forma. El procedimiento es igual, multiplicamos y dividimos entre 1 entre y. En el numerador no vamos a multiplicar, en el denominador sí. En el numerador adicionalmente hemos aplicado la propiedad del logaritmo. De nuevo vamos a resolverlo en dos partes el límite. El segundo límite es muy sencillo y nos queda este límite. El cambio de variable va a ser x entre y igual a t. No hay que preocuparnos si y toma 0 porque recuerden que en el dominio de hemos escrito que y es mayor a 0 y t es diferente de 1 porque hemos dicho que x es diferente de y. El procedimiento es igual y este es un límite fácil. Podemos aplicar L'Hospital y el valor es 1. La respuesta es 1. En ambos casos el límite fue 1. Y esto fue un ejercicio de resolver límites en dos variables aplicando cambio de variable. Vayamos con un ejercicio de límite en el cual vamos a complicar el dominio. Pero antes vamos a comenzar con un ejercicio de límite en el cual debemos saber qué camino utilizar. Deme unos minutos, voy a revisar que no haya algún error. Unos minutos, por favor.
unos son los inconvenientes con el ruido, porque acá siempre pasan carros. Ahora sí vamos a ir sin el problema. Dice que hay un momento que pasa lo mismo, podemos mostrar la resolución. Listo, vamos a hablar sobre un ejercicio en el cual debemos examinar muy bien qué camino vamos a usar para el límite, porque recordemos que para límites en dos variables es muy importante saber qué camino vamos a utilizar. Como siempre, es recomendable que ustedes escojamos muy bien el dominio. Listo. Vayamos a resolver el límite y vamos a utilizar un camino cuando y sea diferente cuando y sea igual a x. Cuando y es igual a x, entonces tendremos... ¿Qué pasará con el límite? El límite se va a transformar de la siguiente forma, tendrá la siguiente forma. Y si hallamos el límite, será igual a 1. Tenemos el límite de la siguiente forma, disculpen, y nos pide, y primero tenemos que tener en cuenta el dominio. El dominio en este caso es sencillo porque el denominador debe ser diferente de 0. Y esto solo se cumple cuando x más y es diferente de 0. Vamos a aplicar el método de los caminos. En este método debemos saber qué caminos utilizar para probar la existencia o no existencia del límite. Ponemos un camino y igual a x. Este camino sí se puede utilizar porque, porque no es una curva x más y diferente de 0. Reemplazamos y igual a x y el límite queda de la siguiente forma. Y para un primer camino es 1. Cuando la curva es igual a x al cuadrado menos x, tenemos que el límite queda de la siguiente forma. Seguimos operando en el límite. Claro. Y tenemos que, por un segundo camino, el límite es 3 medios. Hemos demostrado que por dos caminos los límites son diferentes. En conclusión, el límite no existe. Recuerden que solo estamos aplicando este método cuando queremos demostrar que el límite no existe. Por ahí leí por un comentario en cambio variable, normal, como a ustedes les parezcan. Como a ustedes les parezcan. Un momento, voy a ver el chat. Sí, recuerden, ustedes cuando hagan por el método de caminos, vamos a demostrar que el límite no existe. Vayamos con un ejercicio, por un segundo ejercicio.
tenemos el límite de la siguiente forma. Sabemos que el dominio de la función es x mayor a 0 y y mayor o igual a raíz de x por el tema de las raíces. Y vamos a escoger un límite por camino. Recuerden, cuando hagan un límite por caminos es porque queremos demostrar que el límite existe. Si por ahí alguien prefiere hacerlo por un método de cambio variable, lo normal, como a ustedes les parezca más cómodo, estas recuerden que son nuestras propuestas para ustedes. Ustedes ya en el momento del examen pueden resolver de la forma que les parezca más cómoda. Este tema de cuándo aplicar caminos o cuándo cambio variable, en realidad no hay un... No estaba hablando, no estaba hablando. Este tema de cambio de camino o cambio de variable, no hay una forma exacta de saber cuándo existe o no. Un momento, creo que tenemos problemas con el audio, entonces denme por favor un minuto para tratar de buscar mejor señal. Un momento, por favor. Ya listo, muchachos, aquí no debería haber problemas con la conexión. Vayamos con la resolución del ejercicio. A ver, un momento. Sí, ahora ya no, a partir de ahora ya no vamos a tener problemas con el audio. Vayamos a resolver el segundo ejercicio. Pero antes de resolver, vamos a responder algunas preguntas del chat. ¿Cómo se usa el método de caminos? Vamos a usar el método de caminos para demostrar que un límite no existe. Le da variables la P. Le das valores. No estamos dando valores, recuerden. Estamos seleccionando un camino, no estamos dando valores. Y estamos usando el límite cuando x es igual a 0. ¿La recta x más y pasa por el 0, 0? Sí, debe pasar. El camino que ustedes escogen debe pasar por el límite 0, 0. Ya, entonces recordemos, vamos a hacer en conclusión. Cuando hagamos el método por caminos es porque queremos demostrar que el límite no existe. Y es muy importante que el punto del límite se encuentre en el camino. Por ejemplo, 0, 0 está en y igual a x y 0, 0 está en y igual a x al cuadrado menos x. No, estamos probando. El cambio de variable, sí, con el método de cambio de variable sí es suficiente para demostrar que el límite existe. Con el método de cambio de variable sí es suficiente para demostrar que el límite existe. Vayamos con esta parte de... Ya tenemos el dominio de la función y vamos a hallar un camino m. ¿Por qué m igual a y al cuadrado? Porque vamos a ver la respuesta del límite. Vamos a ver la respuesta del límite. Vamos a utilizar una curva mx igual a m por y al cuadrado y esta curva admite el punto 0, 0. Voy a reemplazar x igual a m por y al cuadrado.
primero resolvemos algo sencillo que es la raíz. Sí, también vamos a resolver unos ejercicios de sándwich. Vamos a resolver unos ejercicios de sándwich. Con caminos sí es suficiente para probar que el límite no existe. Con caminos no puedes demostrar que el límite existe. No, esto de qué camino utilizar es cosa de ya de cada uno, de uno mismo, porque ustedes ya deben practicar muchos ejercicios y se dan cuenta qué camino utilizar. Además, por otro lado, ven que hay una raíz de x, así que debe haber un camino ya al cuadrado, y m es una variable que vamos para demostrar que el límite dependerá de m y por ello no existirá. Es decir, ¿cómo sabemos qué camino tomar? Porque es experiencia. Continuemos con el límite. En la raíz de y se simplifica. Si nos damos cuenta, el y se simplifica y nos queda el límite de la siguiente forma. Si nos damos cuenta, este límite puede tomar infinitos valores porque m está entre 0 y 1. Es el camino que proponemos como solución y el límite está, y el m toma infinitos valores entre 0 y 1. El límite no existe porque m puede tomar infinitos valores. Entonces, por ahora, dos cosas. Como vamos conociendo con límites, dos detalles. El primero, con cambio variable, lo utilizamos para mostrar que el límite existe. Con caminos, para demostrar que el límite no existe. Por ahí alguien comentó de sándwich. Sándwich es vamos a usarlo para demostrar que el límite existe. Es decir, sí, existen varios métodos. Así es, existen varios métodos, pero hay que aprenderlos. Hay que aprenderlos. Bueno, son 3 métodos, tampoco no es mucho. Había una pregunta del chat que me olvidé responder, disculpen. Sí, así es. Cuando creo que el límite no existe, uso camino, sí. Y cuando creo que sí existe, uso sándwich, sí. La respuesta es cierta. De nuevo, cuando no existe, uso caminos. Cuando sí existe, utilizo sándwich y cambio variable. Este es un ejercicio que usted ya más adelante lo podrán observar en el video. Solo lo vamos a pasar rápidamente porque queremos pasar a un ejercicio que es muy importante para ustedes, el cual es continuidad. Continuidad es un ejercicio muy importante y además, sí, sándwich bien seguro para mostrar existencia, sí, sí lo es. Sándwich es bien seguro para mostrar existencia. Vamos a hacer un ejercicio de continuidad porque es muy importante. Dos cosas. Uno, hallar límites en dos variables, porque eso va a ser una muy buena parte de su puntaje. Y dos, desigualdades. Desigualdades que no solamente lo verán ahora, sino les servirá para sus últimos ciclos de generales. Empecemos con la función. ¿Qué nos piden acerca de la función? Nos piden analizar si f es continua. ¿Y cuál es el método más rápido para saber si f es continua? Para saber que f es continua es hallando el límite en 0, 0. Sí, con límites. Podemos hallar el límite en 0, 0. Tenemos el límite de la función. Y el método que vamos a aplicar ahora es el tercero y el último, sándwich. Vamos a aplicar sándwich. Tenemos, antes de aplicar sándwich, recuerden lo que vimos en clase, que debemos acotar la función, es decir, debemos acotar el valor absoluto de la función. Empecemos con el valor absoluto de la función seno y entre este denominador. Todos ya sabemos por valor absoluto que la función es mayor a 0. Una función valor absoluto es mayor a 0. Aquí ya no hay problema. Escribimos que x y y es diferente de 0, 0 porque si reemplazamos 0 no tendría sentido la desigualdad.
empezamos con el primer paso del valor absoluto, sabemos que es mayor o igual a 0. Y vamos con una segunda desigualdad muy importante y que ustedes ya la han visto. Esto es una desigualdad que ya todos lo conocemos y lo siguiente también. Y ahora, una propiedad muy importante que por favor hay que aprenderlo, que es con el seno. No, disculpen, aún no viene, ya tenemos esta desigualdad, pasamos a dividir. ¿No han visto en su segunda práctica continuidad? ¿No? Entonces, ya, entonces, a ver, solo hemos tenido una PC. Ah, cierto, disculpe, en su tercera práctica dirigida. A ver, les pregunto, ¿hasta qué tema va a venir su parcial? ¿Hasta qué tema va a venir su parcial? Dominio de dos variables, todo, por eso, pero ¿qué todo? Porque si nos dicen límites, gradiente. ¿Han hecho plano tangente? No, ¿pero han hecho gradiente? Alguien dice que sí, que no. Ya, a ver. Pero ¿nunca han visto nunca han visto continuidad de una función en dos variables? Claro, definición de diferenciabilidad con la gradiente. Pero ¿nunca han visto función continua? Es decir, a ver, ya, voy a mostrar en pantalla cómo se realiza, porque he visto que algunos me dicen que sí, que no. Así que vamos a mostrar en pantalla cómo se resolverá un ejercicio de este tipo. La función seno es menor que x. El valor absoluto de la función seno es menor que x. Y sabemos que... Voy a mostrar en pantalla. Por favor, escriban de verdad si no les van a evaluar continuidad, porque si no, no vamos a hablar de este tema. Es decir, ¿están seguros que no se evalúa continuidad? Algunos dicen que sí, otros que no. Ya, entonces vamos a hacerlo por el término sándwich. Porque claro, es bien raro. Es bien raro que alguien me diga que sí se evalúa sándwich, pero no se evalúe continuidad. Así que, bueno, continuemos con el ejercicio. Ya, la función seno es menor que su argumento. El valor absoluto de seno es menor que el valor absoluto de su argumento. Es obvio que... ya. Y listo, el argumento de seno es el siguiente. La función seno es menor que su argumento. El argumento de esto es el siguiente. Voy a separar el valor absoluto. ¿Por qué puedo quitar el valor absoluto? Porque te dan cuenta que todo lo que está dentro es positivo. Lo separo en dos partes, es decir, solo he separado las dos fracciones y lo he separado el x al cuadrado con su valor absoluto.
Sí, chicos, por favor, tengan cuidado, sí, deben saber hasta qué tema vienen. Y listo, hacemos el último cambio, porque recuerden esta primera propiedad y la segunda propiedad. Entonces ya tenemos la desigualdad, ya hemos acotado el valor absoluto de la función. Aplicamos el límite en sándwich. Y el límite es 0. Y ahora miren, por un lado es 0, por la derecha el límite es 0. ¿Qué tenemos como conclusión? Que el límite es 0. Como el límite es 0 y la función es 0 en 0, decimos que la función es continua. Voy a mostrar en pantalla la función logaritmo. Este ejercicio no lo voy a explicar porque prefiero ir a lo que todos están seguros que es derivada direccional y plano tangente. Profe, ¿podría mostrar el anterior problema para tomarle foto? No se preocupen, les voy a pasar después el video y puedan tomarle y puedan pasarlo las veces que quieran. Sí, ahí le vamos a pasar el enlace al final de la transmisión. A ver, vamos a ir respondiendo preguntas. Ahora viene un ejercicio de diferenciabilidad. Es decir, no, este ejercicio no. Un momento. A ver, escriban en el chat si le van a evaluar derivada gradiente. Ya, vayamos a hacer un ejercicio de derivada gradiente ahora. Leamos la función f. Nos dicen que la función en 0 y 1 es 0, la derivada parcial en x de f es la siguiente, y la derivada parcial en y es la siguiente. Y nos dicen que tenemos una segunda función g, y g está compuesta de la siguiente manera, con en el numerador y en el denominador el seno de f más 2. Nos piden calcular las derivadas parciales en el punto 0 y 1. Así que presten mucha atención. Vamos a derivar la derivada parcial en el punto G. Listo, tenemos que derivar parcialmente respecto a x la función g. Y la función g es de esta forma porque aparece aquí. Deriven parcialmente, tómense el tiempo de ver. No se preocupen, después veremos, pueden ver el video. Recuerden que la derivada del seno es coseno y deben derivar parcialmente respecto a x. Cuando derivan parcialmente respecto a x, todas las otras variables se toman como constante. Cuando derivan parcialmente respecto a x, todas las demás variables se toman como constante. Y listo. Esta es la respuesta para la derivada parcial en x. En un primer paso, he derivado. Observen que solo hay x en el denominador. Por eso es que la derivada de una función de la forma 1 entre x es menos 1 entre x al cuadrado. Aplicando la regla de la cadena, deben derivar después lo que está en el denominador, y es seno más 2. Y finalmente, derivamos seno. Alguien me preguntó en el chat, esto no es por definición, esto es derivando directamente. Si quieren pueden hacer la gradiente directo, pero van a tener un resultado grande. Hay que hacerlo ordenadamente. Esto no es por definición, no confundan un poco la cosa. Esto no es por definición, esto no es la derivada gradiente por definición. Y ahora sí resolvamos por y. Recuerden, ahora que vamos a derivar por y,
todas las otras variables se toman como constantes. Es decir, ahora x es una constante. Y aquí derivemos el primero y el segundo. ¿Qué sí? ¿Qué estoy hablando? La derivada del primero en y es 1. Y la derivada del segundo es igual que en x. Menos 1 sobre x al cuadrado. Y la derivada en y. Recuerden, la derivada de seno es coseno. Y nos queda la derivada en f. Esta derivada en f es dato del ejercicio. Esta derivada de f sobre y es dato del ejercicio. Ya. Recuerden, derivada parcial de f respecto a x y derivada parcial de f respecto a y. Sí, sí chicos, sí chicos, son así de extensos. Sí, ahí también les voy a mostrar un ejercicio de, por definición de derivadas parciales. Les vamos a mostrar. Por eso, sí, dijeron que hay que estar seguros sobre qué temas evaluar. Y listo, ya sabemos las derivadas parciales. Pero a nosotros no nos están pidiendo las derivadas parciales, nos están pidiendo evaluadas en el punto 0 y 1. Sí, nos piden evaluar para el punto 0 y 1. Y acá está el punto 0 y 1. El punto 0 y 1. ¿Qué le falta? ¿Qué falta? Hay que reemplazar 0 y 1 en las derivadas parciales. Vayamos a hallar la derivada parcial en 0 y 1. Hay que reemplazar x igual a 0 y y igual a 1. Tenemos que la derivada parcial de g en x es la siguiente. Evaluemos en 0 y 1. Según dato del problema, seno de f 0 y 1 es 0. Y listo, esto es menos 1/4. Y recuerden que el coseno de 0 es 1. Porque el dato del problema fue que de 0 y 1, la función era 0, según dato del problema. Vayamos con la derivada parcial en y en 0 y 1. Esto ya lo hemos hallado. Vayamos en 0 y 1. Es un medio. Ya sabemos que la derivada parcial es 1/4 menos 1/4 y 1/2. La parte B nos pide demostrar que g es diferenciable. Algunos pensarán que vamos a hacer por definición con la gradiente. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de hacerlo. Tenemos funciones exponenciales, tenemos polinomios, tenemos una función que es 1 entre seno de f más 2. Todas estas funciones son continuas en todo su dominio. No hay necesidad de aplicar, para este caso, la definición de diferenciabilidad. Decimos que g y y es diferenciable porque es composición de funciones diferenciables. Aquí no hay necesidad de aplicar por definición. Nosotros ya sabemos desde cálculo diferencial que la exponencial y los polinomios y seno de más 2 son funciones continuas y por tanto diferenciables. En particular son diferenciables en el punto 0 y 1. Cuando tengan una función así exponencial, x y y, 1 entre seno más 2, no hay necesidad de aplicar por definición. Pero si quieren ver una función, si quieren ver por definición, vamos a resolver uno por definición. Y recuerden, cuando hagan por definición, es muy importante saber aplicar el teorema del sándwich y acotar las funciones.
¿Querían derivada direccional? Pues resolvamos una derivada direccional. Nos piden un vector unitario v por el cual la derivada direccional es mínimo. Ya sabemos que g de serie y 1 es menos un cuarto. Y ya sabemos que en y es un medio. Nos piden lo siguiente, la derivada direccional en b en serie y 1. Esto es definición de derivada direccional. Esto ya todos sabemos por definición de gradiente. Aquí no debe haber problemas. Y a v lo llamo a y b. A v lo llamo a y b. Son mis variables que voy a hallar. A y b son variables que voy a hallar. Aplico el producto a punto y obtengo que a menos a entre 4 más b medios. El método que yo voy a utilizar es, alguien tal vez se le ocurrió la idea de hallar por derivada, es decir, hallar la derivada y ver en qué punto es mínimo o máximo, hallando los puntos locales. Pero yo lo voy a hacer por método por ecuaciones, porque es el método más largo y recuerden que a todos no se nos ocurre el mismo método para resolver una ecuación. Es decir, quien lo quiera resolver por el método de derivada normal, está bien. Yo lo voy a resolver por el método más largo porque recuerden, no a todos se nos ocurre resolver de la misma forma. Continuemos. Sabemos que la derivada direccional tendrá como puntos mínimos y máximos al módulo de la gradiente positivo y como punto mínimo al módulo de la gradiente negativa. Decimos que la derivada direccional es mínima cuando es menos el módulo de la gradiente. Entonces hagamos esto. Nos dicen que derivada direccional será igual a mínima por otro problema, porque nos piden el mínimo. Y el mínimo es el negativo del módulo de la gradiente en serie y 1. Esto no es feo, porque esto ya lo conocemos. Es menos un cuarto y un medio su módulo. Y su módulo es menos raíz de 5 entre 4. Como nos piden el negativo, es menos. Entonces sabemos que la derivada direccional es menos a entre 4 más b medios. Esto ya lo hemos hallado en un comienzo. Y queremos que sea mínimo. Entonces es menos raíz de 5 entre 4. Repito, ya hemos hallado que la derivada direccional es menos a entre 4 más b medios. Y esto es mínimo por dato del problema. Y el mínimo es menos raíz de 5 entre 4. Y listo, debemos resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Debemos resolver el siguiente sistema de ecuaciones. ¿No están diciendo que viene derivada direccional? Esto es derivada direccional. Continuemos con el ejercicio. Entonces hallemos este sistema de ecuaciones. Es fácil de resolver porque vamos a multiplicar la segunda ecuación por 4 y hallamos que menos a más 2b es igual a menos raíz de 5. Elevamos al cuadrado con paciencia. ¿Por qué? Porque hay que aplicar la idea de que el v es unitario. Hemos elevado al cuadrado. Voy a usar que a al cuadrado más b al cuadrado es 1. Y reemplazo en a al cuadrado lo siguiente. He reemplazado en a al cuadrado lo siguiente. Y obtenemos una ecuación muy sencilla de resolver. Y la respuesta es b igual a menos 2 raíz de 5. b es igual a menos 2 raíz de 5. Utilizamos la idea de que a es igual a 2b más raíz de 5. Multiplicamos rápidamente y obtenemos que a es 1 sobre raíz de 5. Por tanto, v es 1 entre raíz de 5 menos 2 raíz de 5. Es decir, ya hemos hallado la derivada direccional. Y esto, la única idea de máximo y mínimo que se utiliza es sabiendo qué valores toma la derivada direccional. Recuerden que el intervalo en el cual acotamos la derivada direccional es el siguiente. Valor máximo es
el gradiente, el módulo gradiente, y el mínimo es menos la gradiente. Ya, querían una resolución de un ejercicio por definición de diferenciabilidad. Vamos a resolver un ejercicio de definición por diferenciabilidad. Vamos a hallar las derivadas parciales en el punto y 0. En el punto y 0, la derivada parcial se resuelve de esta forma. Esta vez lo voy a resolver por definición. Esta vez lo voy a resolver por definición. Si ustedes se dan cuenta, en el punto 0 la función es 0. Y h y y cuando toma 0, y cuando evaluamos h0 en f, nos queda la siguiente forma. Y este límite ya todos sabemos cómo hallarlo, es 0. Este es el procedimiento para hallar la derivada parcial en x evaluado en el punto 0. Ahora vayamos con la derivada parcial en y. También por definición. Y aplicamos el límite. El límite es fácil de hallar. Hemos hallado que la gradiente en 0 y 0 es 0, 0. Ahora sí, vayamos por definición de diferenciabilidad. Vayamos por definición de diferenciabilidad. Esta es la definición de diferenciabilidad que ustedes han visto en clase. Y nos piden demostrar si es que f es diferenciable en el punto 0, 0. Cuando piden analizar por necesidad, siempre se hace por definición. A ver, un momento. Y para este caso vamos a usar el teorema del sándwich. El límite queda de la siguiente forma. Primero, f en 0 y 0 es 0. F en 0 y 0 también es 0. Así que solo nos queda esta primera función y el denominador. El denominador es el módulo y el numerador es la función f de x y y. En este caso voy a usar HK. Si es que alguien lo coloca como X y Y, no hay problema. Aquí ningún profesor te va a castigar. Está bien como a ustedes les parezcan más cómodos. Vamos a hacerlo por el método de acotación, por el método del sándwich. Y el primer paso, recuerden, sándwich es valor absoluto. Empezamos con lo más sencillo. El valor absoluto siempre es mayor o igual a 0. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que acotar. Observamos que para todo HK los reales se cumple lo siguiente. Ahora voy a pasar a dividir el lado derecho y obtenemos esto. Vamos a acotar. Primero, antes de acotar, voy a separarlo de la forma más cómoda posible. He separado en el numerador. Quito el valor absoluto de la raíz porque la raíz es positiva. Y ahora sí, vayamos a acotar. Esta función es menor o igual a la siguiente. He usado la acotación, la única acotación que se va a usar. ¿Y ahora en qué? Se dan cuenta que aplicar el límite en 0 y 0 de esta función es muy fácil. Porque tenemos que el límite en 0 y 0 es 0. Como el límite en la derecha es 0 y en la izquierda es 0, por el teorema de sándwich decimos que el límite de f de la definición es 0. No se preocupen, esto lo volveremos, va a ver un ejercicio adicional de derivada direccional y lo voy a volver a comentar. Y listo, la función es diferenciable en el punto 0 y 0. La función es diferenciable en el punto 0 y 0. Sí, podrían hacerlo por caminos. Justamente el ejercicio que viene vamos a hacer uno por caminos. Vamos a demostrar que un ejercicio, que la función no es diferenciable. Porque recuerden, hacemos sándwich para hacer que el límite exista y hacemos caminos para demostrar que el límite no exista. Vayamos a hacer uno por diferencialidad y vamos a mostrar que el punto no es diferenciable usando caminos.
No, no lo recomiendo que lo resuelvan de esta forma porque recuerden que si ustedes quieren tratar de derivar f de x y y, van a tener un numerador, un numerador con raíces, y al momento de aplicar 0 y 0, no va a haber muchos problemas. Hagamos por diferenciabilidad, y además, veamos, lo más importante es aplicar el teorema del sándwich y saber cómo acotar. Vayamos con uno parecido a diferenciabilidad, y nos piden demostrar si es que este es diferencial en el punto 1 y 0. Nos piden demostrar si es que este es diferencial en el punto 1 y 0. Vamos a hacer por definición. Esto ya todos sabemos la definición de diferenciabilidad. Perdón, definición de derivada parcial en x. Y ahora vayamos a reemplazar los valores. En 1 y 0, la función es 0. Y en h0 es 0. Porque y en 0 todo se elimina. Si recuerden, utilizo sándwich para saber que el límite existe. Y voy a utilizar caminos para demostrar que el límite no existe. Ahora voy a hallar la derivada parcial en y. Reemplazamos y vemos que de nuevo sigue siendo 0 porque en el logaritmo, cuando el logaritmo toma 1, es 0, todo es 0. Y la derivada parcial en y es 0. Vayamos con la definición de diferenciabilidad. Reemplacemos los valores. Recordemos que la gradiente hemos visto que es 0 es 0 y en f en 1 y 0 es 0. No estoy seguro de eso, no me gusta. Vayamos por un primer camino. Vayamos por el camino cuando k es igual a 0. Cuando k es igual a 0, ¿qué pasa? El límite es 0. Y una pregunta, ¿k puede ser 0? A ver, hay que notar eso. K es y. Sí, sí puede ser 0. Porque la única condición es que x sea mayor a 0. No nos dice nada respecto a y. Vayamos por un segundo camino. Cuando y es igual a... Perdón, h es x. Cuando x es igual a y más 1. Bueno, chicos, las derivadas parciales en este caso son muy rápidas de hallar. Son muy rápidas de hallar. Así que si quieren derivar, están extendiendo más el esfuerzo para resolver este ejercicio. Se dan cuenta que sale rápidamente por definición derivada parcial. No les aconsejo que deriven porque están haciendo esfuerzos más para resolver este ejercicio. Vayamos por el camino h igual a k más 1. Tenemos lo siguiente. Reemplacemos ahora h igual a k más 1. Y nos queda el límite de la siguiente forma. Disculpen, aquí faltó cambiar cuando k tiende a 0. Acá ya lo corregí, en el siguiente ya se corrigió. Lo que voy a hacer es simple, abajo solamente he sumado k al cuadrado más k al cuadrado. Y hacemos un límite que no es difícil de hallar, es logaritmo entre k más 1 entre k. Y esto es 1 entre raíz de 2. Y ahora, como les comenté, por camino hemos dicho que el límite no existe. Por caminos hemos visto que el límite no existe. No, no puedes hacer por sándwich, porque con sándwich vas a demostrar que el límite existe y por caminos hemos visto que el límite no existe. Además, ¿cómo podrías acotar logaritmo? No, no resuelvan por sándwich. Ya. Y listo. El límite no es, perdón, la función no es diferenciable porque la límite es diferente. Y listo. Acá tenemos dos funciones por ida direccional. Ya. A ver, es momento que respondan. ¿Han hecho plano tangente?
es muy importante, han hecho plano tangente. Ya, sí, suficiente con 2 personas. Vayamos con plano tangente. Sea una función f de x y y, y nos dicen que el plano tangente a la gráfica de f en el punto Q es dado por el plano P. Sí. Es dado por el punto P. Nos dicen hallar las coordenadas M, las coordenadas del punto Q y el M. Nos piden hallar 4 cosas. Y yo les digo que toda la solución de este ejercicio sale en esta diapo. Vamos a terminar de responder algunas preguntas del chat. Sí. Hacemos caminos cuando vamos a demostrar que el límite no existe. Tenemos el plano, P. Y tenemos la normal. Todos ya sabemos cómo hallar la normal de un plano. Son los coeficientes que acompañan a las variables x, y y z. Y ahora, todos sabemos que podemos tomar cualquier vector proporcional a la normal como otro vector normal al plano. Es decir, si yo divido entre -1/2 la normal del plano, sigue siendo una normal al plano, porque esto lo hemos visto que cuando a un vector de dirección le multiplicamos un 2, un -2, un 3 y -3, el sentido no cambia. La dirección no cambia, en el sentido sí, la dirección no cambia. Y en este caso tenemos 3 menos 1, 2, y lo multiplico por -1/2 y obtengo lo siguiente. Esta dirección será igual al plano, será el plano. Esto es lo máximo que podemos decir acerca del plano. Y ahora, nos piden allá las coordenadas del punto Q. Sí, este ejercicio va a ser tedioso porque son 4 variables a hallar, x y las 3 coordenadas del plano. Yo propongo una solución del punto Q de la siguiente forma: x, q, y de q y z de q que pertenecen al plano. Si estos puntos Q pertenecen al plano, satisfacen la siguiente ecuación. La ecuación es del plano que aparece en el enunciado. Vayamos ahora con la función f. Tenemos la superficie f, que es la siguiente forma, con una variable m real. Vamos a hallar un plano tangente. Antes de eso, sabemos que el punto Q pertenece a S. Es dato del ejercicio. El punto Q es plano tangente de la función f, entonces Q pertenece a f. Y si ustedes reemplazan el punto S, tienen la siguiente ecuación. Por ahora ya tenemos 2 ecuaciones de las coordenadas. Estamos viendo que es una ecuación con x al cubo, pero yo les aseguro que toda esta solución sale en esta diapositiva. No es largo. Ahora sí, vayamos con el plano tangente. Vayamos, y ustedes recuerden que para hallar el plano tangente deben hallar el gradiente. Y en este caso hacemos el gradiente directamente porque son polinomios, y un polinomio es fácil de derivar. Vamos a hallar la gradiente de esta función. Derivemos en x, en y y en z. Recuerden, es muy importante, las derivadas son parciales, y cuando ustedes derivan respecto a x, y y z son constantes. Cuando derivan respecto a y, x y z son constantes. Cuando derivan respecto a z, x y y son constantes. Y la gradiente de la función es lo siguiente. La derivada en x, x al cubo es 3x al cuadrado. La derivada respecto a x de mx al cuadrado y derivan, recuerda, solo x. Para y solo hay un y y el z es -1. Si es que alguien se pregunta, ¿de dónde apareció este menos z? Este menos z es el f de x y y. Es la tercera variable. Si usted diga, ¿pero por qué apareció una tercera variable? Piensen, a ver, ¿cómo podríamos graficar una función de esta forma en 2 planos? No se puede, necesitas 3 planos. Ustedes pueden llamar la función, la tercera variable, de la forma que a ustedes les parezca. Z es como todos los profesores lo conocen. ¿Por qué menos? Porque es como si f pasara a restar. Y es fácil, además no nos complica la vida. Derivar respecto a z es -1. Y ahora reemplazamos el punto Q.
¿Por qué? Recuerden, la gradiente de esta superficie, ¿qué nos va a señalar? Nos va a señalar la normal de la gráfica. La gradiente de la superficie nos va a señalar la normal de la gráfica. Y ahora antes de eso, dense cuenta de un detalle. Acá es -1. Aquí es -1. ¿Qué significa? Que son iguales. Aquí es -1. Aquí es 1. ¿Qué significa? Que son iguales. Y esto aparece a continuación. Son iguales ya que sus componentes en Z, bueno, ya los mencioné de nuevo, son las mismas. Recuerden la definición del plano gradiente a una superficie, hay que recordarla. Entonces, ¿qué tenemos? La siguiente ecuación. Hemos visto que tenemos 4 ecuaciones para 4 incógnitas. No es difícil, como les dije, todo va a salir en esta diapositiva. No es difícil, todo va a salir en esta diapositiva. El primer paso va a ser sumar la primera ecuación más el doble de la segunda. Sumar la primera ecuación más el doble de la segunda. Sumamos la primera, la segunda, es decir, y yo le digo, va a salir en esta diapositiva. Voy a usar la idea de que m por x al cuadrado es un medio. Si m por x al cuadrado es igual a un medio, esto es un medio. ¿Y 2 por un medio cuánto es? 1. ¿Y qué pasa si es 1? Esto se elimina con esto. Y miren, ¿qué más? C de Q se elimina con esto. Solo nos queda x de Q, solo nos queda una variable. Es decir, queda lo siguiente. Digo, ¿esto es difícil de hacer polinomio? No, porque incluso si se dan cuenta intuitivamente, una solución de x de Q es -1. Y si alguien quiere factorizarlo, también lo voy a colocar, la factorización de la siguiente forma. Y no, no son 3 raíces, porque la segunda ecuación nunca tiene solución real. La solución de x de q es -1. Y listo, si tienes x de q ya tienes todo. Ya tienes m, porque m es x por x al cuadrado igual a un medio. Vayamos con la tercera ecuación. La tercera ecuación la he vuelto a escribir. Reemplacemos x de q y m. Y nos queda lo siguiente, y de q. Y de q es igual a 9 medios. ¿Y qué nos falta finalmente? Z. Vayamos a resolver z. Reemplazamos nuestros valores y fácil nos sale z. Z de q es igual a 5 cuartos. Y ya tenemos la solución del ejercicio. Ese es un ejercicio que tal vez fue tomado para asustar a los alumnos, porque tenemos funciones cúbicas y alguno tal vez creerá que al momento de desarrollarlo tendremos 3 soluciones y como x y como ya está elevado al cuadrado tendremos 6 soluciones, pero no, no es así. No es así. Hemos visto que hay que, con la experiencia y seguir practicando, resolvemos rápidamente los ejercicios. Esto fácilmente entra en un cuadernillo y esta pregunta tiene un alto puntaje y listo. Hay que ver la forma de resolver rápidamente los ejercicios. Hay que ver la forma de resolver rápidamente los ejercicios. Como aún siguieron preguntando sobre derivada direccional, vamos a hacer un ejercicio de derivada direccional. Es muy importante hacer derivada direccional. Da la función definida por
f de la siguiente forma. Recuerden que tal vez les parecerá estos ejercicios difíciles, pero por otro lado, como yo lo dije al comienzo, yo he tomado los ejercicios más difíciles. No quise no quise tomar ejercicios fáciles porque uno nunca sabe cómo va a valorar el profesor. He tomado ejercicios de alto nivel para que cuando llegue a su examen y tenemos todo esto, puedan resolverlo sin ningún problema. Ja, tenemos la siguiente función. ¿Y qué nos piden? Nos dice, supongamos que la derivada direccional de f volado en 1, 2, menos 1 en la dirección v, con v en unitario, es máximo cuando v es igual a 0, 0, 1. Y además nos dicen que este valor es igual a 64. Y nos piden hallar las valores constantes a, b y c. Tenemos la función f. Y ahora vamos a hacer derivada direccional. ¿Y qué involucra derivada direccional? Hallar el gradiente. Tenemos que hallar el gradiente de f. Esta función es un polinomio y tenemos que hallar la gradiente de un polinomio. Hallemos la gradiente de la función f. Deriven con paciencia en x, parcialmente en y en z. Deriven parcialmente en x, en y y en z. Si derivan parcialmente en x, les queda a por y al cuadrado. Aquí x vuelve a aparecer y recuerden, cuando derivan parcialmente a una variable, todas las demás restantes son constantes. Respecto a x al cubo, es 3c x al cuadrado por z al cuadrado. Derivan parcialmente respecto a y, 2a xy. Respecto a y, b por z. Si derivan parcialmente respecto a z, aquí z derivada es 1, b y y son constantes, y respecto a z tienen 2cx al cubo por z. Vamos a hablar del punto 1, 2 y menos 1, porque es el que aparece en el enunciado. Y además vamos a escribir el módulo. No lo voy a separar, lo voy a dejar así. No lo voy a separar, lo voy a dejar así. Tenemos la derivada direccional. Es muy importante que recuerden esta definición de derivada direccional. Esto no es un tema de mínimos o máximos, es por definición de derivada direccional. El máximo valor que toma la derivada direccional es el módulo de la gradiente, y el mínimo, el negativo de este módulo. Esta es una definición que no hay que olvidarlo. ¿Y qué sabemos? Que es máximo cuando es el módulo de la gradiente. Y listo, esto decimos que es igual por enunciado. Nos dicen que el nivel adicional es máximo. El enunciado nos dice que es máximo. Y este es el módulo de la gradiente, que es el siguiente. No lo voy a elevar al cuadrado, no lo voy a hacer, lo voy a dejar así. Y así se va a resolver el problema. Y por otro el ejercicio, ¿cuánto es esto? Es 64, porque nos dicen que el valor es 64. Y tenemos una primera ecuación. Yo les digo que todo este ejercicio va a salir en esta diapositiva. Tenemos la derivada direccional. Esta es la definición. Es la gradiente por el vector unitario. Y el gradiente por el vector unitario es fácil de resolver porque es un vector 0, 0 y 1. Solo nos queda 2b y menos 2c. Y además, ¿qué nos dicen? Que este valor es 64. Y solo nos quedan dos ecuaciones. Y esta ecuación es fácil de resolver. Sí, ¿por qué? Reemplacemos la segunda ecuación en la primera. Y se reemplazan, se dan cuenta que tenemos esto. Como la suma de 2 cuadrados, tenemos la suma de 2 cuadrados igual a 0. Y esto solo se da en el caso que ambos sean 0.
Y listo, 4a más 3c igual a 4a menos b igual a 0. Y tenemos una primera ecuación, segunda ecuación y tercera ecuación. Listo, 3 ecuaciones fáciles de resolver. C es igual a menos 4/3 de A. A ver, creo que están pidiendo el link. Por favor, si alguien fuera tan amable de alguno de los alumnos, al comienzo de la transmisión se compartió el link del canal. Si es que no lo encuentran, escriban en YouTube ACDF PUC. Ya lo compartieron. Muchas gracias, muchas gracias. Y esta es una ecuación de 3 variables lineales que se puede resolver fácilmente. Por la segunda ecuación, C es función de A. Por la tercera, B es igual a 4A. Y listo, reemplazamos en la primera y obtenemos que A es igual a 3. Por tanto, A igual a B y C, 3, 12 menos 4. Este ejercicio salió en solo una diapositiva, por eso chicos hay que practicar. Bueno, me sale. Vamos a recordar un poco lo de límites. Tengan cuidado de no compartir eso en las clases con los profesores. A mí no me molesta. Tengan cuidado de no compartir en clases con profesores. Ya, vayamos a recordar el tema que es muy importante, que es límites. Recuerden, para demostrar que el límite existe, utilizamos cambio de variable y sándwich. Para demostrar que el límite no existe, utilizamos caminos. Vayamos a ver algunas diapositivas que hemos salteado. Uno de límite. El siguiente límite. Tenemos la función dada de la siguiente forma. La función está dada de esta forma. Y nos piden como punto A el dominio de f. Nos piden como primer punto el dominio de f. Ya, chicos, por favor, no hay que hablar del mal de los profesores, por favor. Yo también soy JP. Ya. Nos piden un esbozo del dominio de f. Nos piden una función que está de la siguiente forma. El dominio de f es en todos los puntos donde la función está bien definida. Ahora, primer punto, un esbozo del dominio de f. Recuerden que una raíz es mayor o igual a 0. La raíz es mayor o igual a 0. Vayamos con, ¿qué podemos deducir de esta raíz? Primer punto, ambos son positivos. Claro, el denominador no puede ser 0. ¿Y qué obtenemos como segundo punto?
Como segundo punto, que la función es que ambos son negativos. Y nos piden graficar esto. Vayamos a graficar. Vamos a graficar de la siguiente forma. Esta será la región 1 y esta es la región 2. 1 y 2. La región 1 será la siguiente. 1. Y la región 2, esta siguiente región. Donde la línea naranja es un contorno abierto y la línea azul es un contorno cerrado. ¿Por qué abierto? Porque recuerden que este es el denominador y este no puede ser igual a 0. Y azul, ¿por qué cerrado? Porque en el numerador no tenemos problemas. Y estas son las regiones, porque seguramente ustedes van a tener que resolver un ejercicio de dominio. Así que hay que practicar con esos ejercicios. Y también pueden usar GeoGebra, matemática online. Listo, ya tenemos el dominio. Y ahora, ¿por qué hacemos el dominio? Porque recuerden que es muy importante que cuando hagan un límite por caminos, este límite debe tener, este camino debe tener sentido. ¿Y cómo tiene sentido? Si está dentro del dominio. Porque ahora como segundo punto vamos a hallar el límite. El límite de la función cuando tiende a 0 y 0. Perdón, a 1, 1. Vamos a usar un primer camino. Un primer camino llamado y igual con x a la n. Con n que varía de entre 1 y 2. Vayamos a resolver un ejercicio de esta forma. La curva pertenece al dominio de f. Entonces, sí podemos hallar el dominio. Hay un check, primer check. Sí podemos hacer el límite. Vamos a aplicar la propiedad del límite que podemos la raíz, sacar la raíz de todo el límite y así no complicamos el límite. Vamos a dividir todo entre x. Dividimos tanto numerador como denominador entre x. Y después vamos a aplicar, si dan cuenta, si aplican 1 y 1, sale 0 entre 0, indeterminado. Vamos a aplicar L'Hopital. Y derivar un polinomio es fácil. Derivamos el polinomio. Veamos si es que sale o no. Si dan cuenta, sí se puede aplicar el límite. Y el límite toma la siguiente forma. El límite no existe, porque n puede tomar infinitos valores para n entre 0, entre 1 y 2. Ya, en este taller, cuando hemos propuesto por caminos, se han tomado valores de n y m, así general, pero no significa que usted lo deba resolver de esta forma. Ustedes pueden tomar, por ejemplo, aquí se puede haber tomado x a la 1 medio como raíz de x, pueden haber tomado x a la 1 tercio, x a la 1 quinto, no, perdón, x a la 1 más 1 tercio, 1 más 1 quinto, y obtenían límites diferentes. Si nosotros lo colocamos de esta forma, para que cuando ustedes después lo revisen, lo pueden resolver con la curva que a ustedes les parezcan. Bueno, chicos, esta fue la sesión del taller. Si puede, si que quieren hacer preguntas, ahora es el momento. Estaré atento a sus comentarios y recuerden, por favor, si es posible que pueden subir, por favor, para próximos talleres en la página CFPUC. Por favor, busquen en el siguiente enlace. Busquen a CFPUC en Facebook. Apóyenos con un valiosísimo like. Y escríbanos si quieren talleres. Recuerden que por el momento los talleres son gratis. Y listo, estaremos atentos a sus preguntas. Chicos, de Física 1, nosotros como somos jefes de práctica en ese curso, no podemos dar talleres. Quizás para la parte final voy a hablar con los coordinadores del curso, a ver si es que tengo permiso.
Y así que muchas gracias por haber estado aquí. Física 2, sí sí dimos un taller el domingo. Ah, gracias. No. Física 3 también somos JPs, así que también debemos pedir permiso. FA 4 también se dio taller. Ya. Pero no sé si dieron los PPTs. Ah, está en el canal de YouTube. Muchas gracias, en serio. Entonces, chicos, gracias. Ya está.